Buenas noches, bienvenidos otra vez a este encuentro analítico de la situación nacional e internacional, que lo es Opinión Libre. Libre opinión, libre de contaminación. En este programa vamos a tratar un tema muy actual, demasiado diría yo, en vista de los hechos y acontecimientos, y trata sobre la creciente ola anti-norteamericana que está sacudiendo a las naciones islámicas de Oriente Medio. Aunque a primera vista todo parece indicar que la crisis del Medio Oriente comienza con la difusión de una película que profana la figura histórica y religiosa del profeta Mahoma, la crisis inicia un poquito antes. Y para remontarnos a eso tenemos que ver los hechos que suceden con la primavera árabe. Todos sabemos que la primavera árabe fue un proceso en la cual muchos países musulmanes de Oriente Medio entraron a un periodo que se podría llamar de nueva democracia, luchando se podría decir, en un levantamiento espontáneo. Muchos atribuyen a este levantamiento masivo de la población en muchísimos países que terminó con muchos regímenes dictatoriales de más de 20 años, 30, 15 años, a que organismos internacionales como la CIA, fuerzas políticas, militares y económicas europeas también contribuyeron, porque ya no convenía la presencia de algunos personajes políticos y religiosos en Medio Oriente que dirigían gobiernos de facto abusivos, antidemocráticos y que explotaban de una manera atroz y cruel a la población de países como Egipto, países como Libia y la más reciente, la crisis que hay en Siria. Pero es bueno recalcar que aunque la primavera árabe fue una especie de despertar democrático para esos países, era evidente que no iba a ser la respuesta a la demanda de las poblaciones de mejoras, porque se dice que las demandas, las mejoras son democráticas, y en esencia lo que se trata de un problema económico, personas que buscan un mejor futuro, que buscan comer día a día, comer de una manera decente ellos y sus hijos. Entonces, mirándolo desde el punto de vista de la democracia, que pasa a un segundo plano. No estamos hablando de que, bueno, nosotros queremos democracia, no, estamos hablando de que nosotros que tenemos un problema económico que tenemos que resolverlo, y la democracia es el medio que nos lleva a resolverlo. Pero ¿por qué ligar a la primavera árabe con estos sucesos que se están sucediendo en contra de Estados Unidos, naciones islámicas? Porque esa misma población que hoy se levanta y protesta en contra de los Estados Unidos fue la población que solicitó apoyo de los Estados Unidos para salir de los gobiernos. Pero Estados Unidos, a su vez, tuvo un papel tanto polémico porque muchos de esos regímenes que cayeron en la primavera árabe fueron apoyados por administraciones políticas estadounidenses en diferentes años. Entonces tenemos un país que apoyó esos regímenes dictatoriales, que en un momento histórico tuvo que tomar entonces el papel de luchar en contra de ellos. Cuando caen los regímenes islámicos, sucede entonces un problema trascendental que marca el inicio de estos problemas. Surgen gobiernos débiles, y con la debilidad de los gobiernos suceden fallas de seguridad, fallas económicas, fallas sociales, que poquito a poco fueron filtrando y minando la capacidad administrativa de los gobiernos que surgieron a raíz de la caída de los dictadores. Estados Unidos se vio en la incómoda posición de tener que respaldar
muchos gobiernos que nacieron muertos, natimuertos, por el hecho de que obtuvieron la libertad de, de una manera así de golpe y algo tan grande no supieron cómo manejarlo. De repente parecía que así como se facilitó la ayuda militar, la ayuda táctica, la ayuda de inteligencia para poder desarticular fuerzas militares que funcionaban como guerrilla, no había orden, también iba a venir la ayuda económica. Eso no sucedió. Entonces tenemos países libres, sin una cabeza política visible que pueda instalar el orden. Millones de personas quedan en la intemperie y surgen gobiernos débiles que de ninguna manera podían dar respuesta a la necesidad de la población. A raíz de todo esto, de toda esa inconformidad económica, política y social acumulada, tenemos la triste realidad de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Y por qué triste realidad? Porque hay dos posiciones: la posición esperanzadora de cambio de Obama y la posición republicana. La posición republicana tiende a ser históricamente más extrema que la posición democrática que representa Obama, porque los republicanos tienden a ser mucho más nacionalistas, mucho más pro orgullo norteamericano, que es lo que molesta al Medio Oriente. Pero a raíz de eso tenemos el problema de que Obama concitó una esperanza mucho mayor para muchas personas, lo que hizo que esos países confiaran plenamente que Obama iba a significar un cambio importante en la forma en cómo los Estados Unidos miraban Medio Oriente. Entonces, con una elección a cuesta, no podemos dudar que grupos al interior de Estados Unidos quieran desequilibrar la política internacional de Estados Unidos, cabezada por Obama, llevar una situación de tensión al mundo, hacer creer que la forma o la visión de Obama no es la indicada, y podrían aprovechar y sacar ahí unos cuantos, un arma psicológica, sociológica, para debilitar la posición de Obama, que dicho sea de paso el problema económico lo ha afectado, y solamente un presidente con el carisma que tiene Obama, solamente por la diferencia según las últimas 50 son 4 o 5 puntos por encima de Mitt Romney, candidato por el Partido Republicano. La problemática islámica Obama prevé que se va a agravar. Es claro, ya van algunos 6 países que han tenido movimientos de levantamiento en contra de esa película que denigra su religión. Pero hay que ver en perspectiva las cosas y ver lo que se mueve tras bastidores. La crisis no es tal social ni es tal en contra de los Estados Unidos de por sí, sino en contra de una visión de gobierno de los Estados Unidos. Durante 10 años, Estados Unidos debilitó su posición como líder, como economía líder del mundo. La debilitó porque muchos de sus aliados criticaban la visión guerrerista de los Estados Unidos y veían, sin entrar en juicio de imperialismo, no veían una posición más para aplastar que para ayudar a los socios. Eso hizo que el discurso de Obama calara tanto en Estados Unidos como en los líderes de naciones al exterior de Estados Unidos. Entonces, generar una crisis en Medio Oriente a solo 2 meses de las elecciones refuerza aún más el paradigma de que quizás los Estados Unidos no debió cambiar a esa política conciliadora que intentó llevar Obama, sino de seguir teniendo la política de mano dura contra las naciones enemigas,
pero a la vez esa política de mano dura se transforma en una política racista, clasista, antirreligiosa, porque a pesar de todo, la, está muy arraigado en la cultura estadounidense después del 11 de septiembre, los atentados de la Torre Gemela, que el mundo islámico es el enemigo. El mundo islámico, con sus pensamientos eh, un tanto extremos, es el enemigo de Estados Unidos. Pero hay que ver que los que protestan, los que matan, los que secuestran en nombre de esa religión son unos pocos. Y millones de personas que miran los hechos desde fuera y que cumplen con los cánones religiosos de una de las religiones más importantes, respetables y más grandes del mundo. El problema en Medio Oriente, el sentimiento anti-estadounidense actual no es un problema ideológico, sino un problema anti-Obama y de sectores al interno y al externo de Estados Unidos que quieren fomentar un ambiente de guerra, que lleve a debilitar internamente la posición de Estados Unidos, la posición de los Estados Unidos de Obama. Y en segundo lugar, llevar una especie de guerra psicológica y religiosa que tienda a aplastar el crecimiento y el dominio del islamismo, tanto en Asia como en África. Puedo prever que seguirán muriendo diplomáticos y militares de Estados Unidos mientras no haya una respuesta contundente de Obama, cosa que él estoy seguro que no quiere hacer porque debilitaría mucho las bases que sustentan su ideología de devolver el prestigio a Estados Unidos mediante la igualdad de condiciones. No olvidemos, es un presidente norteamericano, sirve a los intereses de Estados Unidos. Estados Unidos es la nación más poderosa del mundo, la cuna de la democracia. Pero en estos momentos de tensión islámica, religiosa, con este nuevo ingrediente, se está también forzando a que Irán entre en la escena como la nación salvadora de la religión y fomenten un ataque a Israel porque pueden alegar de que bueno, son sionistas lo que hicieron la película, que fueron israelíes, que una forma de Israel y Estados Unidos burlarse de los islamistas y siendo Irán la nación representativa en cuanto a fuerza económica y militar del Islam, podría haber un conflicto internacional serio. Lo importante es seguir de cerca los acontecimientos. Esto es una primera parte. Más adelante analizaremos algunos factores sociológicos, económicos, militares, que están incidiendo en el conflicto. Gracias por oír esta visión general. Manténganse pendientes de las actualizaciones que vendrán. Esperamos contar con su presencia. Muchísimas gracias y pasen buenas donde quiera que estén.